En la Segunda Guerra Mundial, gran parte del sureste de Asia, que estaba ocupado por potencias europeas, es invadido por Japón. Luego de que éste sea vencido en la Segunda Guerra Mundial, estas colonias deben regresar a sus antiguos dueños. A Francia debe regresar Indochina, al Reino Unido, Malasia y Papúa Nueva Guinea, y a los Países Bajos, Indonesia. Muchos de estos países no querían volver al viejo orden colonial, entonces deciden llevar a cabo un proceso de descolonización en el que cada uno de estos territorios decide llevar a cabo una lucha para ganar su propia independencia. Se resalta la figura de Ho Chi Minh en la Indochina, un hombre que había llevado a cabo una resistencia en contra de los invasores japoneses y ahora decía hacer lo mismo contra los franceses. Ho Chi Minh entonces decide llevar a cabo una resistencia en la Indochina en contra de los franceses que gobernaban la región. Si había algo que a los franceses alertaba aún más, era que este hombre tenía ideales comunistas. Entonces, para apagar toda esta revuelta, los franceses deciden llevar a cabo un desembarco de tropas en la región, algo que la Indochina toma como una amenaza de guerra. Entonces Ho Chi Minh decide utilizar la guerrilla que le había sido de éxito contra los invasores japoneses. Si bien sabían que se enfrentaban a un enemigo con un armamento superior, estos contaban con cierto apoyo popular y conocimiento del terreno que les era propio. Los franceses eran apoyados por potencias capitalistas, mientras que la Indochina estaba apoyada por países comunistas como China y la Unión Soviética. Estados Unidos, si bien apoyó a Francia al principio de la guerra, tuvo que prestar mayor atención al conflicto en la península de Corea. Si bien los franceses contaban con un superior número de tropas y mejor armamento que los indochinos, estos tenían conocimiento de su propio terreno, y las técnicas de guerrilla le pudieron hacer frente a los soldados franceses, por lo que los franceses deciden emprender la retirada, dándole la victoria a los indochinos y firmando un tratado de paz, no sin antes dejar dividida la zona de Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte siendo controlada por Ho Chi Minh, instalando una dictadura con un partido comunista, y Vietnam del Sur controlada por Ngo Dinh Diem, un dictador también, con un régimen capitalista, recibiendo ayuda de países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, mientras que Vietnam del Sur seguía recibiendo apoyo de China y la Unión Soviética. Mientras tanto, entre estos dos nuevos países había mucha tensión. En Vietnam del Sur se temía la expansión del comunismo como había pasado en Europa del Este, China, Corea del Norte y la Unión Soviética, y se quería tener el mismo éxito que Corea del Sur y Japón estaban teniendo con el capitalismo. Por eso deciden pedirle apoyo a Estados Unidos monetariamente y además apoyo armamentístico. Esto pone en alerta a Vietnam del Norte, lo que hace pedirle más apoyo a China y la Unión Soviética. Si había un problema con el gobernante Ngo Dinh Diem. El problema era que era católico y era un país de mayoría budista, eso significaba un problema, no podía simpatizar con la población. Por eso, Estados Unidos decide eliminarlo y poner a un nuevo gobernante, cual eliminó la promesa de Ngo Dinh Diem a Vietnam del Norte de llevar a cabo un referendo para lograr un Vietnam unificado. Esto logró aún más que se agravase la tensión en toda la zona. Ahora, los incidentes del Golfo de Tonkin fueron un ataque de lanchas de Vietnam del Norte a barcos estadounidenses que patrullaban la zona, lo que a Estados Unidos le dio una razón para llevar a cabo un desembarco de tropas alrededor de 1965. Las acciones de las autoridades estadounidenses no fueron muy bien tomadas en Vietnam del Norte, ya que estos empezaron una serie de bombardeos y el uso de defoliantes para perjudicar la actividad agropecuaria de Vietnam del Norte. Esto significó el comienzo de una nueva guerra en la región. Por su parte, Ho Chi Minh seguía contando con el uso de guerrilleros para hacerle frente a las tropas estadounidenses. Esta vez él había formado un nuevo grupo llamado el Viet Cong, que, si bien no contaba con el mejor armamento, el conocimiento del terreno que les era propio les seguía jugando a su favor. Esta vez contaban con algo llamado la Ruta de Ho Chi Minh. Esto era un procedimiento que consistía en enviar guerrilleros a través de países como Laos y Camboya para poder atacar fácilmente a Vietnam del Sur. Los estadounidenses, por su parte, seguían llevando a cabo desembarco de tropas, uso de agentes desfoliantes y bombardeos. Estos especialmente se daban en las fronteras con Laos y Camboya, para poder perjudicar los viajes del Vietcong.
contando con el mejor armamento, sabían que no podían hacerle frente al Vietcong ya que su número era desigual. Por eso, para agilizar el transporte de tropas, deciden usar helicópteros. Por su parte, el Vietcong sigue mandándose sus expediciones a través de Laos y Camboya, esta vez para formar núcleos de resistencia en Vietnam del Sur y así poder, de alguna forma, perjudicar al gobierno de Saigón y poder deponerlo, ya sea ganando el apoyo popular mediante discursos o reclutando nuevos guerrilleros. A los estadounidenses les estaba yendo bastante bien con sus técnicas de combate, los bombardeos, el uso de desfoliante y seguían llevando a cabo más desembarco de tropas. Mientras tanto, le seguían proveyendo de armamento a Vietnam del Sur. Ahora, en 1968 sucede algo llamado la Ofensiva del Tet, en el que guerrilleros del Vietcong usan la habitual ruta de Ho Chi Minh para armar revueltas en la ciudad de Saigón en el año nuevo de Vietnam, para poder desmoronar la moral de las tropas estadounidenses y perjudicar a las autoridades. En 1969, el presidente Lyndon B. Johnson deja su cargo y da lugar a Richard Nixon, que es un poco más rígido con todas sus medidas. Nixon tenía un plan para la guerra. Este consistía en lograr la paz lo antes posible, llevar a cabo una retirada progresiva de las tropas que empieza ese mismo año, seguir brindando apoyo a Vietnam del Sur armamentísticamente y no bombardear otros países, aunque como sabemos esta última no se cumple, ya que Nixon, para poder lograr la paz, cortaría los bombardeos y ofrecería un tratado de paz, y si este era rechazado de alguna manera por el gobierno de Vietnam del Norte, volvería a reanudarlos, funcionando en un mecanismo parecido a este, en el que él cortaba los bombardeos y él ofrecía un tratado de paz, y si se lo rechazaban, pues los reanudaba. Y los bombardeos, lejos de parar, se intensificarían en las fronteras con Laos y Camboya, consciente de las rutas de Ho Chi Minh que utilizaban los guerrilleros del Vietcong para poder entorpecer de alguna forma estas rutas y puestos que estaban asentados en estas fronteras. En 1969, Ho Chi Minh muere y es sucedido por sus compañeros del partido. Mientras tanto, los estadounidenses, ante la falta del apoyo popular en su país y ante la baja moral de sus soldados en la guerra, en 1973 deciden retirarse del conflicto, por lo que deciden emprender la retirada final, firmando en París un tratado de paz con los norvietnamitas. Prometiendo cesar todos los bombardeos posibles, aunque esto de cierta forma no incluía disminuir el apoyo armamentístico. Sin embargo, fue disminuyendo a pesar de todo hacia Vietnam del Sur. Por su parte, Vietnam del Norte, en 1974, decide lanzar una última ofensiva contra el territorio del sur, el cual en 1975 finalmente logra tomar la capital Saigón, deponiendo así al gobierno de Vietnam del Sur, lo que le otorga la victoria absoluta a Vietnam del Norte, logrando un triunfo del comunismo en la región. A este video se lo podría terminar revisando las consecuencias de este conflicto para Estados Unidos, para Vietnam y para el resto del mundo. Para Estados Unidos esto significó un fracaso de su política exterior y además una derrota por un país pobre. Este fracaso no podría ser revertido sino hasta en 1980 con la administración de Reagan. También significó un aprendizaje, ya que la técnica de uso de helicópteros sirvió después para el conflicto de Afganistán. Para Vietnam del Norte, si bien significó una victoria del comunismo en la región, perdió el 70% de su infraestructura. Y además los constantes bombardeos dejaron un montón de bombas sin explotar en el territorio que dificultó la agricultura. El uso de desfoliantes como el agente naranja dejó en Vietnam una generación entera con problemas médicos y con mutaciones. Para el resto del mundo, una de las consecuencias más graves
fue la intensificación de la guerrilla, ya que el hecho de poder vencer al capitalismo, siendo un país pobre y luchando por los ideales comunistas, fomentó el surgimiento de nuevos grupos revolucionarios. También significó que se ignoró el genocidio de Camboya, un país vecino a Vietnam, ya que por toda la repercusión de este conflicto se le prestó más atención a la guerra y el genocidio quedó casi completamente olvidado.